Es un honor y un privilegio poder estar con vosotros después de tanto tiempo. Yo estuve un tiempo aquí con la iglesia, en el otro local, y para mí, pues siempre venir a ver al pueblo de Dios es un gozo y un privilegio. Vamos a orar al Señor por la palabra para que Él nos bendiga. Nuestro hermano, si quiere orar por la palabra. Amén. Dios, te damos gracias el día de hoy que nos permites que el hermano José Luis nos comparta esta palabra. Te pedimos que dispongas nuestros corazones para recibirla, que sea de bendición para nosotros y también podamos entenderla y aplicarla en nuestras vidas. Te damos gracias porque Él nos visita después de algunos meses de no verlo. Te damos gracias por su presencia aquí y te lo encargamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquellos que les gusten apuntar el título de la predicación o de la plática o del sermón, como le quieran llamar, ahí les va. No temas, yo estoy contigo. Es el título de hoy. Y le quería preguntar, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo miedo? ¿Hoy? Hoy en la mañana, ¿verdad? Ayer, en la semana, ¿verdad? Tenemos muchos miedos. Y existen también diferentes tipos de miedo. Tenemos miedo a la oscuridad. ¿Qué más? Al fracaso, a la inseguridad. ¿A qué más? A los animales, al marido, a la mujer, ¿no? Y todos estos miedos los soportamos nosotros, hermanos, los soportamos según muchos factores, como traumas que hayamos tenido en la vida, preparación para afrontarlos. Según cada persona, estos miedos se van a desarrollar de una manera o de otra. Y el miedo puede llegar a convertir a una persona o convertirse para una persona en un aliado importante, un aliado bueno para aprender. Una experiencia única para estimular la confianza y la independencia, o la dependencia en este caso, al Señor. Pero también puede ser todo lo contrario. Puede ser una fuente de ansiedad, ¿verdad? Constante, que nos impide acercarnos a Dios y encima nos hace perder la fe. Ese es el miedo. ¿Cómo lo vemos? De dos maneras. Como un aliado para aprender de él o como una fuente de ansiedad que nos quita el sueño. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontramos muchas personas que tuvieron miedo. ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Gedeón. Bien, no lo tenía yo puesto, ¿sabes? Otro. Elías. Hoy vamos a hablar de Elías. Muy bien, hermano. Moisés. Josué. Todos, hermanos. Todos. Todos. Cristo tuvo miedo. ¿Lloró qué? ¿O sudó? Sangre. Su sudor era como sangre. O sea, un terror y un temor extremo, que a lo mejor ni tú ni yo lo hemos tenido en nuestras vidas, ¿no? Seguramente las tormentas como la que ha dicho nuestro hermano, ¿verdad? De los discípulos cuando estuvieron en la tormenta, en el barco, y tuvieron miedo, nosotros en nuestra vida también tenemos muchas tormentas. Y quien levante la mano aquí, quien diga yo nunca he tenido miedo a nada. O sea, somos una generación de miedo. Amén. Pero las Escrituras tienen promesas. Promesas y enseñanzas que nos van a animar a acercarnos a Dios y a confiar en Dios. Porque el miedo se puede combatir ¿con qué? Con fe, con confianza, ¿verdad? Y con amor. Nosotros no podemos... A ver cómo yo le puedo transmitir esta idea. En el mundo real, en el que vivimos, todo el mundo vamos a tener miedo alguna vez y tenemos miedo a la semana. La hermana dijo esta mañana. Y eso lo tenemos que unir nosotros a nuestra vida cristiana.
O sea, nosotros no podemos separar la vida cristiana de nuestros temores. Como diciendo que los temores son reales y nuestra vida cristiana no. Estamos en una burbuja, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado: yo no voy a la iglesia porque tengo muchos problemas? Yo lo he escuchado. Deja de hablar de Dios, que esto es más importante. El problema que estoy teniendo es más importante. Y viene un hermano y dice: bueno, Dios te va a dar fe, Dios te va a dar... Pero no me hable de Dios. Yo que tengo un problema que se llama 5.000 pesos, ¿no? Deja a Dios ya, Dios, ¿verdad? Y no es así. Es cuando más tenemos que tener a Dios en nuestra vida. Por eso nosotros vamos a aprender hoy, a través de la palabra de Dios, a través de historias de personajes bíblicos, la fe que ellos tuvieron y cuando ellos también decidieron no tenerla y cómo Dios habló con ellos. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Capítulo 17. Es muy famoso esta historia. Primera de Samuel 17. Es la historia de David y de Goliat. Siempre los pastores, ¿verdad?, cuando tienen que hablar del pecado y de uno, Goliat es el pecado y uno es David, ¿verdad? ¿Y la onda qué es? La fe, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Vamos a ir paso a paso. Aunque no sepamos la historia, pero vamos a encontrar en esta historia los ingredientes que nos sirvan para esta mañana. Del versículo 1 al versículo 4, capítulo 17. ¿Quién lo puede leer? Quien quiera, lo puede leer. Y los filisteos reunieron los ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Elá, y ordenaron la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre un monte al otro lado, y había un valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un adalid, que se llamaba Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Amén. Por lo menos 3 metros medía el paladín este. Y los hebreos eran chiquititos, medían unos 30, unos 40, unos 50 según, ¿no? Fíjate tú, 3 metros, ¿verdad? Lo que nos quiere decir esta historia es que Israel, ¿quién era? ¿El pueblo de quién? De Dios. ¿A quién tenía Israel como Dios y como Padre? Al mismo Dios que tiene tú. Y tenía unos problemas con los filisteos. En la Biblia aparece muchas veces la guerra contra los filisteos. Es más, David, el rey David, luchó a favor de los filisteos cuando los expulsaron de Israel. Los filisteos fueron un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Aquí vemos que se juntaron, ¿dónde? Para pelear ¿contra quién? Contra Israel. ¿Ves los enemigos del pueblo de Dios? Se juntan para ir en contra tuya. Versículo 8 al 11 dice: entonces se detuvo, habla de Goliat, y gritó al ejército de Israel diciendo: ¿para qué salís a disponer la batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes sois los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede luchar conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros esclavos. Pero si yo puedo más que él y lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Así es el mundo, ¿eh? Y el filisteo añadió, fíjese, ¿yo qué? ¿A quién? Al ejército de Israel. Dadme un hombre para que luche contra mí. Y fíjate lo que pasó con Israel, el pueblo escogido. Cuando Saúl, el rey, el que tenía que proteger a Israel, y todo Israel, el pueblo de Dios, oyeron estas palabras de un hombre,
¿Qué dice? En otra versión dice, se amedrentaron y tuvieron mucho temor. ¿Cuántas veces tenemos nosotros temores? Por un hombre. Amedrentó a todo el ejército de Israel. Fíjese cómo es la historia. Un hombre, una sola persona puede hacer que nosotros temamos y corramos, sabiendo que Dios está con nosotros. Y sin embargo, ¿qué? Tememos. Pero gracias a Dios que siempre hay un David. Amén. Gracias al Señor que aparece un chico de 14 años para llevarle un queso y un poco de pan a sus hermanos que estaban en el ejército, ¿verdad? Orgulloso, yo creo que iría orgulloso por el camino, ¿verdad? Cantándole a Dios, a ver a sus hermanos que estaban luchando por su pueblo, ¿verdad? Por su Dios. Y él, contento con su burro, con 14 añitos, llega al campamento y pregunta por sus hermanos. Y en esto, bueno, pues le enseñan a sus hermanos, versículo 23. Entonces, mientras David hablaba con sus hermanos, he aquí, aquel paladín, Goliat, el filisteo, salió del ejército de los filisteos y repitió las mismas palabras, las cuales oyó ¿quién? Uno. Y estaba todo el pueblo, y lo escucha uno. ¿Y quién es ese uno? Pues nos tenemos nosotros que reflejar en él. Cuando usted se pregunte, ¿quién soy yo en el pueblo de Dios? Yo quiero ser un David. Yo no quiero ser uno más, sino un David. Y David, con 14 años, escucha el mensaje del filisteo. Versículo 26. David habló a los que estaban junto a él y les preguntó, ¿qué hará por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo y circunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? ¿Y tú cómo se levanta ese hombre de entre todos los pueblos? Dice, ¿quién es ese hombre que desafía a los escuadrones del Dios viviente? Versículo 32. Y David dijo a Saúl, no desmaye el corazón de nadie a causa de ese paladín. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Muchas veces nosotros vemos el temor y huimos, pero nunca decimos, aquí voy yo, Señor. Voy a enfrentarme contra ese hombre o ese temor que quiere llegar a mi vida. Y lo voy a enfrentar porque tú estás conmigo. Acuérdate de que el Señor murió una vez por ti y para siempre. Siempre lo tienes a tu lado. Nunca te fallará. Dice, nunca te dejará. Solamente somos nosotros los que tenemos que pedirle a Dios esa ayuda. ¿Cuántas iglesias no crecen, hermano? ¿Cuántos problemas hay en el mundo? Dice, no predico porque me matan. No predico porque aquí no se puede. Y no predico porque tal. Y no predico porque cual. Los paladines del demonio se están haciendo fuertes. Pero tú y yo tenemos a un Dios que es más poderoso que ese hombre y que esos hombres. En el versículo 36 al 37 dice, David le habla a Saúl, dice, tú eres muy chico para poder pelear con Goliat, ¿no? Y dice David, fuese león o fuese un oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo y circunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará
de la mano de ese filisteo. Y Saúl dijo a David, ve y Jehová esté contigo. Vemos la fe de David puesta en Dios. David tenía 14 años, y nos da una lección a gente que ya somos más grandes que él. David llega y dice, no, el Señor va a pelear por mí y yo voy a ganar a ese paladín. El Señor está conmigo. Y se enfrenta a una cosa que ningún otro, ¿verdad?, se había querido enfrentar. Versículo 45-47, ya lo va a matar, ¿no? Entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy contra ti, ¿cómo? Amén. Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy, no mañana, el pecado, el temor tuyo. Jehová te entregará hoy, ¿qué más? En mi mano, y yo te venceré. Te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves y las rapaces del cielo. ¿Cómo te quedas? ¿De piedra? ¿Qué dice? Él no dice, yo vengo contigo con una honda para matarte. Porque no fue la honda o la piedra lo que mató a Goliat. Sino que fue la confianza y la fe que David depositó en su Señor. Y eso es lo que quiero transmitirte hoy. David dice al pecado, al temor, le dice, no te temo, porque tengo un Dios más grande que tú. Y Dios te ha puesto en mi mano hoy para destruirte. Pero hay que creerlo. Eso se llama fe y confianza. ¿Y tú sabes por qué David lo creía? Porque David lo había experimentado en su vida ya. David había matado un león, había matado un oso, me imagino que a lo mejor más animales, ¿no? Pero David había experimentado la mano de Dios en su vida. Yo he estado hablando con los hermanos, ¿verdad? Hoy, de eso mismo, Dios te prueba. Y muchas veces es mejor que el Señor te pruebe o dejarte que el Señor te pruebe, porque ahí es donde Dios puede comunicarse contigo. Si tú tienes y no necesitas, no le vas a pedir. Es el problema del hombre. Hay un corito muy bonito ahí en España que habla de eso, ¿no? Dice, Señor, permite que yo esté solo, si así puedo confiar más en ti. Permíteme la angustia, si eso me hace aferrarme más a ti. Tenemos que en situaciones de temor, en situaciones de crisis en nuestras vidas, tenemos que aprender de eso, confiando en Dios. No en nuestra fuerza, porque mira Israel. Israel miró su fuerza y dice, no podemos ir contra este gigante. Pero David no fue con ningún arma, sino David fue con Cristo, con Dios, con su Dios, con fe, con confianza. Porque nadie puede a ti echarte temor, porque tú eres hijo de Dios. Y si en esta vida, desgraciadamente, pasamos dificultades o tormentas, debemos de aprender de eso, siempre aferrado a la cruz de Cristo. Hemos estado hablando esta mañana de la ley, perdón. Cuando se habla, ¿verdad? No mientas, no mates, ¿no? Decimos nosotros. Pero si te digo yo a ti, por ejemplo, ¿te gustaría que te mintieran? ¿Te gustaría que te mataran? ¿Verdad que no? Eso es lo que tenemos que ver. O sea, el Señor, cuando nos habla a nosotros, nos habla de una manera a la cual nosotros tenemos que escuchar de una manera. A ver cómo tú llegas a la Biblia. Hay una frase de Bonhoeffer que dice que Dios no cumple todos tus deseos, pero sí cumple todas sus promesas. Por eso Pablo nos dice, no sabéis orar, no sabéis pedir. Un niño pequeño, yo llevo a mi niño a comprar comida, imagínense, yo tengo 100 pesos nada más para comprar la comida.
No, imagínate, no. Es lo que tengo, ¿eh? Y llego allí. Y llego a la tienda. Y yo con el niño. Si yo al niño no doy los 100 pesos, ¿qué hace el niño? El niño se compra todos los juguetes que pueda con esos 100 pesos. Es que yo los necesito, papá, me dice. Y me dice de verdad, papá, por favor, ese me lo tienes que comprar, porque lo necesito en mi vida, me dice. No, sí, es muy apasionado. Lo necesito, dice. Mi cerebro me lo dice, dice. Entonces, él cree que lo necesita. Y es verdad, él cree que lo necesita. Pero nosotros sabemos que él lo que necesita es comida. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo llegamos a Dios? Aprende a tener confianza en Dios. Y a tu temor le dice, vete temor, porque yo vengo en nombre de Dios. No vengo en mis fuerzas. Porque si vienen tus fuerzas, el enemigo te destroza. ¿Y cómo se hace? Ya más para adelante lo vamos a decir. ¿Cómo llegamos a tener esa comunión con Dios para que Dios nos dé esa fortaleza, ¿no? Ahora nos vamos a ir a otro terreno, a lo que el hermano ya nos dijo antes. Vamos a ir al monte de Horeb, en Israel. Allí en una cueva oscura hay un anciano. Y el pobre anciano está totalmente, su cuerpo está totalmente temblando de miedo. Mucho miedo. Tiene miedo a morir. Ese anciano es Elías. Fíjate. Elías estaba en una cueva oscura, escondido para que nadie lo pudiera encontrar, porque tenía miedo de su vida. Hace poco tiempo, él había pedido al Señor que le quitara la vida. Lo podemos ver en Primera de Reyes 19:4. En Primera de Reyes 19:4. Dice, y él se fue un día de camino por el desierto, luego vino, se sentó debajo de un arbusto de retama y ansiando morirse, fíjese, por el miedo, no que quería morirse, sino que ansiaba morirse, dijo, basta ya, Señor, basta ya, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres para tenerme vivo. Del miedo que tenía, quería que Dios lo matara. Fíjese qué contradicción, ¿no? No del pánico que tenía que lo matara otra persona, es de, no, Señor, primero quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Encima, justificándose. Este hombre, hermanos, 24 horas antes de decir eso, había hecho el milagro más asombroso de toda su carrera como profeta. Había matado a 850 profetas de Baal. Y había visto que Israel, el cual estaba peleado con Dios, se había arrodillado. Y había retomado la fe en el Señor. Y 24 horas después, le dice al Señor, hasta aquí llegué, Señor. Quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres y yo lo siento. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué le pudo provocar a Elías? Por eso le dije antes que por mucho espiritualito que veamos nosotros en la iglesia, ¿verdad? Hasta ellos tienen temor. Al temor, hay pastores que dicen que si tú tienes un temor, tú tienes estás cojo, ¿verdad? Pues es un pecado. O que Dios no está contigo. Eso dicen. A eso no hay que escucharlo, porque es mentira. O sea, temores tenemos todos, y miedo tenemos todos. Y lo tuvo Elías. ¿Por qué no lo voy a tener yo? Entonces, Elías se refugia. ¿Por qué se refugia Elías? Porque Elías cuando termina ese milagro o hace esa obra, donde el Señor le envía fuego del cielo y quema su holocausto, y el holocausto que también había allí, los profetas, manda a matar a todos los profetas de Baal. 850 profetas. Y los elimina, los asesina, ¿no? Entonces Israel se arrodilla y dice, Jehová es el Dios. Eso lo podemos ver en el 18:39. No hay que ir. Sino Jehová es
el Dios, dice Israel, ¿no? O sea, Israel tenía que ver para confiar en Dios. ¿Te das cuenta? Por eso dice el Señor, bienaventurado que el que no ve y cree, ¿verdad? Israel siempre ha estado así. El pueblo de Dios siempre ha tenido que ver para creer. Entonces Elías hace esa obra y marcha para la ciudad para construir el templo, para construir otra vez en este caso, los holocaustos a Dios, ¿no? Para renovar otra vez en el templo los sacrificios, ¿no? Y contento va por el camino y viene un individuo, un mensajero. Habían pasado horas, ¿eh? Había pasado horas de haber visto caer del cielo fuego. Y le dice este individuo que era un mensajero de la reina. Le dice, así me hagan los dioses y así me añadan, eso es, te lo juro por los dioses, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, tú tienes un día para vivir, profeta, antes que yo te mate de la misma forma en que tú mataste a mis sacerdotes. Le dice la reina Elías. ¿Y sabes lo que hizo Elías? Se lo creyó. Y huyó. Y se escondió. Y dejó al pueblo tirado. Después de haber visto que Dios mandaba fuego. Y viene una reina con un mensajero y le manda una cartita, toma. Mañana te mato. Y se mete en una cueva. Muerto de miedo. Entonces el Señor tiene que ir a la cueva. Fíjate. Él se encierra y pide a Dios que lo mate. ¿Y quién va a buscar a esa persona? Porque yo imagino que de sus amigos nadie iría. Como nos pasa, ¿verdad? Habitualmente. Y llega Dios. Y dice, la palabra del Señor vino a Elías, el cual le dijo en el 19:9. Vamos a lo que le dijo. ¿Qué haces aquí, Manolito? ¿Qué haces aquí, Pepito? ¿Qué haces aquí, Marquito? ¿Verdad? ¿Qué haces aquí, José Luis? Ahí te envié yo. ¿Ves? Yo te he enviado a una cueva a esconderte de quién. O yo te he enviado para que echara fuego del cielo. Y se esconde Elías y le dice el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Repentinamente el profeta empieza a vaciar su sobrecargado corazón. Y dice, he sentido celo por ti, Señor, de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y todo el mundo dice, amén, no, amén, no. En este versículo se está justificando a Dios. Dice, ¿qué haces ahí? Elías dice, no, Señor, como me he quedado solito. Y esta gente, es un pueblo malo, y yo solito me he quedado, pues digo yo, a ver si me matan y nos quedamos sin profeta, ¿verdad? ¿Dónde está la confianza de Elías? ¿Le mentimos a Dios? Hermano, ¿por qué no vas el domingo al culto? Ay, es que tengo aquí un problemita con el... Mentira. Luego se ve, ¿no? Fui una hermana a verla y dice, es que estaban en el mercado. Digo, hermano, me podía haber dicho otra cosa, ¿eh? ¿No? O sea, ¿qué le mentimos? A Dios no le podemos mentir. Y Dios te está buscando, qué maravilla, qué maravilla. No te busca ni Pancho ni el otro, sino Dios mismo. No le mientas a Dios. Dice, Señor, tuve miedo. La soledad es una mentira, como una catedral de grande. Porque a ti te pueden abandonar tus amigos,
te puede abandonar tu marido, te puede abandonar tu mujer, y dicen amén, ¿no? Pero Dios no te va a abandonar nunca. Entonces la soledad es mentira. No hay, o sea, no somos nosotros lo suficientemente comunicativos con Dios para tenerlo cerca. No lo escucho, hermano. ¿Le hablas a Dios? ¿O le habla como un niño, o como mi niño a mí? ¿No más que para pedirme dinero? ¿No? ¿Verdad? Para pedirle, para pedirle, para pedirle. Y tú le dices, Señor, gracias. Gracias, oh Dios, porque gracias a la prueba que tú me has dado, porque dice que el Señor, yo cuando estuve en el ejército, tenía un sargento, yo creo que siempre me tocan a mí los peores, ¿no? Y venga, y me pegaba, me subo a un árbol y digo, que no puedo, que te bajes al río, que no puedo, que tengo, yo no podía mojar la escopeta, ¿no? No la podía mojar. Digo, que yo no sé la altura, que te va. Y me tiro, ¿no? Digo, ya después cuando agarré un poquito de confianza con él, le dije, digo, ¿y tú por qué? Dice, yo sé hasta dónde puedo llegar. Yo sé hasta dónde puedo llegar contigo. Dios sabe hasta dónde te puede dejar. No tengas temor y te escondas. Háblale a Dios. En el Salmo 114, ya para terminar lo de Elías, pues decimos eso, ¿no? Que al final pues, se quedó ahí. O sea, que Elías, su mente pudo más con Elías que el Dios mismo, ¿no? Tuvo que ir Dios a buscar a Elías, ¿no? ¿Qué haces ahí? En el Salmo 114, vamos a leer entero, porque es precioso. Israel llega a la tierra de la promesa, a la tierra prometida. Y en esa tierra había muchos ejércitos, y Israel no tenía ejércitos. Entonces, ¿qué vieron los demás ejércitos que impresionó tanto que se fueron? Vamos a leerlo juntos. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo de lengua extraña, Judá fue su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y ¿qué hizo? Y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como ¿qué? Y los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová. Amén. Ante la presencia de tu Dios, tiembla la tierra. Y saltan los montes como corderitos. Qué bonito. El que ha echado para atrás al Jordán, que ha hecho que un ejército entero caiga, ¿qué no va a hacer con tu vida? ¿Le estamos prestando bastante confianza a nuestro Dios? Dios va por encima nuestra. Hermanos, habla de Dios. No tengas temor. Yo antes, bueno, yo he tenido varias etapas en mi vida, ¿no? Yo soy hijo de pastor y bueno, pues uno no nace en un aeropuerto y es un avión, ¿no? O sea, por lo mismo no nace en una familia cristiana y se convierte en cristiano, ¿no? Sino que pasa varias etapas, ¿no? Y yo hablaba de Dios, me gustaba mucho la Biblia, pero cuando venía un amigo mío, digo, cállate. Y me ponía así. ¿Qué habla? Digo, nada. Tenía temor de hablar. Y Dios nos invita a hablar, porque ¿quién te va a ti a sostener más que Dios? Entonces, ¿a quién hay que darle más confianza? ¿A quién va a invitar a tu casa tú? ¿A Dios o al extraño que solamente te va a criticar? Esta presencia que habla el Salmo, que a la presencia de tu Dios y del mío tiembla la tierra, es una presencia que está aquí hoy. Y donde está, ¿qué dice? Suceden cosas extraordinarias. Entonces mi pregunta a ti hoy, ¿de qué tienes miedo? Hemos empezado hablando de miedo. Con todo este argumento que yo te he dado, ¿de qué tienes miedo? La Biblia dice que Dios es tu escondedero.
en Isaías 4:6, que es refugio a lo que les esperan, a lo que esperan en Dios. Es torre fuerte, Proverbio 18:10, sombra de gran peñasco, 32:2 de Isaías, y amparo y fortaleza en el Salmo 46. Debemos resistir al miedo. Busque Santiago. Santiago, capítulo 4, versículo 7. Que lo tenga, que lo lea. Está ahí ya puesto, ¿no? Santiago 4:7 dice, someteos, nosotros, ¿no? Pues, ¿a quién? Ni Cristian, ni José Luis, ni nadie. ¿A quién? Amén. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo tienes escrito en la Biblia. Dios te lo ha dado para que tú sigas sus instrucciones. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos viene esa tentación, esa carga? Someterte a Dios. No hagas lo que tú quieras. Es que yo con mi fuerza, Señor. No. Busca a Dios. Y por eso el Señor nos ha dado pastores. Tenemos a Cristian, tenemos a gente, siervo de Dios, en el cual Dios canaliza su mensaje. Someteos pues a Dios, resistidlo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Entonces no depende de nuestras fuerzas, porque hay que aprender a depender de Dios. ¿Y cómo se depende de Dios? ¿Cómo podemos llegar nosotros a Dios? En el Salmo 51, versículo 17, lo dice claramente. Nosotros tenemos que llegar en el capítulo 51, versículo 17. Dice, los sacrificios de Dios son como al corazón contrito y humillado no despreciarás. Tú, oh Dios, no vayas con orgullo delante de Dios. No le digas a Dios lo que tiene que hacer. Es que tú me dijiste a mí, es que yo, y es que tú, y siempre vamos, y Dios sabe más que tú y que yo. Vamos, tenemos que ir a Dios con un espíritu quebrantado, roto. Señor, hazme. Porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A los orgullosos sí. A los que se enaltecen también. ¿Te acuerdas de la parábola de Jesús? Menos más, Señor, que yo no soy como ese. Yo soy mejor. ¿Verdad? Al que se ensalza a sí mismo será, y el que se humilla será ensalzado. Señor, vengo roto a tu presencia, Padre. Reponme tú. Tunéame, Señor. Y el Señor te tunea. Hay mucho, ¿verdad? Muchos textos, dice, tendremos fuerza de león. Porque el león, ¿quién es? ¿A quién representa el león? A Cristo Jesús. Y si el león está contra nosotros, ¿quién? Contra nosotros, dice Romanos capítulo 8, versículo 31. Y él dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y no hay soledad. Escríbase ahí donde está escribiendo el Salmo 27 y el Salmo 23. Y léaselo en casa. Salmo 27 y Salmo 23. Léalo, medítelo, dile, gloria Señor por tu palabra bendita. Porque tú eres nuestro buen pastor. Y dice que el Señor, aunque ande por valles de sombra de muerte, ¿qué? Tú estarás conmigo. Y eso el Señor te lo dice. Mira, hemos empezado con David y vamos a terminar con David. David era un hombre de fe, era un guerrero de Dios. En el Salmo 42, versículo del 4 al 11, vemos una historia ahí curiosa de David. Es la tribulación. Habla de una tribulación que pasa el rey David.
42 del 4 al 11, dice, me acuerdo de estas cosas, dice David, a Dios, y derramo mi alma dentro de mí, porque yo fui con la multitud, fui con ellos a la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud, ¿verdad? Y ahí dice, ¿qué le dice? Fíjate, es que esto, quiero que lo entiendas bien. Porque después leemos los salmos, ¿verdad? Como si fuera... No, David es un hombre de fe con Dios. Y su alma le está diciendo, como nos pasa a nosotros, ay, estamos tristes, no vaya a la iglesia. Y Dios te ha abandonado. Y el alma se abate. Y se entristece. Y el alma está contigo. ¿Verdad? Y dice David, se levanta y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Fíjate lo que le está diciendo a él mismo. ¿Espera en quién? Porque aún he de alabarte por la ayuda de su presencia. Amén. Fíjate lo que está diciendo David ahí. Y te viene ¿qué te pasa, hermano? ¿Por qué no fuiste? No, es que estoy pasando una tribulación. Pues en la tribulación, el rey David dice a su mismo cuerpo pecador, así no te quiero ver. Levántate y ve a alabar a Dios. Y no te turbes, porque la mente es peligrosa. Así que agarra tu mente fuerte y dale bien. Usted no está solo, ¿verdad? Hemos visto que no estamos solos, aunque estemos divorciados, aunque estemos angustiados, hay uno que no te abandona. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero Él te dice que no temas, que no desmayes. Y el que cree, todo es posible. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar al Señor. Hoy también Jesús quiere que usted venga y venza ese miedo que lo quiere aplastar. Tienes que creer en Él y tienes que subir a su barca. Si siente que el miedo se está acercando y que como un huracán furioso quiere destruirlo, robándole la paz, el gozo y la alegría de vivir, confíe en Dios con todo su corazón y con toda su alma. Aleje su mirada de aquello que le causa miedo o temor. Diríjala hacia Jesús. Agradezca al Señor por la oportunidad de crecer en fe y dependencia en Él. Alábele, porque usted se siente bendecido, porque Él intercede cada día por usted. Acérquese con confianza al trono de la gracia y agradezca al Señor de corazón todo lo que le da. Busque entender el propósito que Dios le revela en medio de sus miedos y acepte la capacitación que Él mismo le provee para poder cumplir el propósito que tiene para su vida. Señor, gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nunca se va de vacío y porque estamos contentos de tener un Dios más grande que nuestros miedos y que nuestros problemas. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor. Quiero que tu paz, Señor, se acerque a sus corazones, Señor, a sus familias, Padre, y que a través de ellos, oh Dios mío, el mundo te conozca a ti. Señor, ponemos en tus manos, Padre, nuestros quebrantos, Señor, nuestra tribulación, nuestros miedos, Señor, nuestros problemas diarios, para que tú los rompas en tu nombre. Y si no los rompes, Señor, enséñanos, Padre Santo, a vivir con ellos. Padre Santo, bendice a cada uno de mis hermanos a la vuelta a casa, Señor, a lo que tengan que hacer durante la semana, Padre Santo, que se vayan bendecidos y agradecidos, Señor, de que tú eres su Dios y su Rey. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pues damos las gracias a nuestro hermano José Luis, que está ahora con nosotros. Hay muchos de ustedes, creo que la gran mayoría no le conocen. Entonces,
Sé que él tiene ahorita un compromiso, tiene que salir, pero si puede tomarse 1 o 2 minutos para presentarse, decir quién es, Amén, dónde nació, etcétera, algo así de su biografía para que le conozcamos Amén. y la otra ocasión que regrese, pues podamos recibirle con el mismo calor de ahora. Amén. Sí, hermanos, pues yo no soy de México, evidentemente, ¿verdad? Nací en España, en Cádiz, en una ciudad que se llama Jerez de la Frontera, está en el sur, y una zona calurosa, una zona de mar, una zona muy bonita. Mi familia es cristiana, mi abuelo, mi padre, ¿no? Todo. Y bueno, pues el Señor me ha bendecido a mí desde pequeño, ¿no? Con su palabra, siempre me ha gustado mucho y bueno, siempre tuve mucho interés, ¿no? Pero claro, también la vida te enseña, y el Señor también te lleva por escondederos que uno no conoce, ¿no? Y bueno, pues sí estuve un poco en el mundo, bueno, como todos los niños, como toda la juventud esta, ¿no? De cristiana, ¿no? Y nunca le eché la culpa a Dios de nada, de lo que me pasó. Eso sí lo tuve claro siempre. Yo me alejé de Dios, me pasó cosas malas, pero yo jamás le eché la culpa a Dios de nada. Al revés, no le hablaba a Dios. Por vergüenza. Por vergüenza. Más que nada por vergüenza, ¿no? Entonces a los 19 años, 20 por ahí, pues me acerqué otra vez a la iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues empecé a estudiar teología. Y eso me llevó aquí a México. Y en México, bueno, pues estuve en el seminario bautista. De allí conozco a la hermana Michelle, ¿verdad? Una hermana también asombrosa, fantástica. Y luego pasé al seminario presbiteriano. Y del seminario presbiteriano, pues me fui al seminario de Madrid. Y en el seminario de Madrid, pues nada. Y así estamos, ¿no? Nunca dejando de estudiar, ¿no? Y bueno, pues ahora estoy casado, tengo un niño pequeño de 6 años, que le gusta mucho el juguete, como a todos los niños. Mi mujer es mexicana, de Tulancingo, el estado de Hidalgo. Y bueno, pues ahora estamos pastoreando un grupo allí en Las Águilas. Yo no le puedo dar más información dónde está porque me pierdo. Está como a 1 hora de aquí. Y bueno, pues bendecido, hermano, y dándole gracias a Dios. Mira, yo la predicación esta la he compartido porque la he vivido yo. Yo no predico o no comento experiencias que no la haya vivido, porque no es lo mismo cuando uno lo dice, ¿no? Y yo qué le voy a decir, que cuando yo puse la confianza en Dios, como en mi vida, ¿no? Como yo la hice, yo estuve también a borde de la muerte, me tomé 40 pastillas, yo no lo iba a decir, pero bueno, para que lo sepan también. Me tomé 40 pastillas musculares como Elías. Dice, Señor, quítame de aquí. Y el Señor no me quitó. Hace ya con 18 años me dejó una novia, fíjate. Fíjate. Entonces, pues ya pues lo conocerá este testimonio todo el mundo, ¿no? Pero os los quiero regalar. Os los quiero regalar para deciros que de verdad el Señor puede hacer por vosotros. De verdad. Porque si Dios me tiene a mí es de milagro, hermano. Me han cortado la luz, me han cortado el cable, me han cortado... Y Dios siempre ha estado ahí. Para darme, ¿eh? Increíble, horroroso, no sé cómo el Señor hace las cosas. No sé, yo más que puedo darle gracias a Dios y comportarme lo mejor posible, para no fallarlo, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? En mi vida yo he visto la mano de Dios 100%, ¿no? O sea, no puedo decir, no, fue casualidad. Porque oramos y se cumple. No nuestra necesidad, ¿eh? No decimos, dame un carro, no. Sino, Señor, protégeme, ¿no? Dame tu calor, dame tu pan, y yo voy a predicar tu nombre, ¿no? Y lo que yo en mi vida he experimentado ha sido eso, ¿no? De la muerte, de estar yo muerto, y vengo de una familia cristiana. O sea que es que creemos que estamos seguros porque nuestros niños son criados en la iglesia. Y no. Tenemos que tener un encuentro cada uno personal con Dios. No podemos dejar a los niños ahí que ellos se eduquen solos porque conocen. Hay que tener cuidado, ¿no? Yo solamente hice lo que el Señor me dijo, ¿no? Ven y sígueme. Y cuando yo voy y le sigo de corazón, uno cambia, uno es transformado y todo lo hace por amor, que es lo más importante que tenemos en nuestra vida. No tenemos ni por dinero, hermano, no vaya nunca a predicar por dinero, nunca vaya a predicar para que le den.
Si tienes que volver andando a Tulancingo, gloria a Dios, ¿no? Sí, porque Dios lo sabe todo. Y Dios está ahí para todo. Lo que yo quiero decir es que base su vida en el amor. Pero en amor puro. No dar para esperar recibir. Ahí he basado yo mi vida. Y Dios obra milagros. Mire a su hermano y diga, si Dios también murió por él, ¿quién soy yo para juzgarle? ¿Verdad? Es que aunque sea feíto, Dios lo quiere. Y esa es mi filosofía de vida ahora, ¿no? Y yo tengo una hermosa familia en Tulancingo, unos amigos grandiosos en México, en España, los amo a todos. Yo es que yo tengo amor para todo el mundo ya. Y amo a la iglesia del Señor por encima de todo. Y a mi Dios por encima de familia, de amigos y de todo el mundo. Que nadie te separe de ese camino. Porque si no, estás muerto. Esa es mi historia en resumidas cuentas, ¿no? No hay más, ya cuando tenga más tiempo, pues compartir algo más, ¿no? Y el Señor, ni teología, ni seminario, ni nada, hermano. Eso te puede dar a ti mucho poder, pero si no cambia tu corazón, no vale para nada. O sea, todo es un plus, ¿no? Primero cambia y luego te tienes que preparar y capacitar. Estamos en un seminario, ¿no? También es un seminario, el museo. Pero primero hay que cambiar el corazón de uno. Porque no podemos llegar a la palabra o a las personas para debatir, para hacer daño, ¿verdad? Sino para mostrar el amor de Cristo, ¿no? Y si eso me hace a mí de hablar de un templo, como decía Pablo, de un Dios que desconozco, pues lo haré también. O sea, hay que ir con un corazón humillado, contrito, sin orgullo, y el que sepa más, que sirva al menor. Que diga, no sé, ¿verdad? Porque muchas veces estudiamos y llegamos aquí al púlpito y lo vomitamos todos, todo lo que hemos aprendido. Y los hermanos no tienen la misma capacidad que uno, a lo mejor, ¿no? O a lo mejor no. Eso es amor. ¿Sí me entienden? Cosas sencillas. El Señor te da cosas sencillas para que tú la digas sencillamente y cale más, ¿verdad? No un sermón de esto sino algo, confía en el Señor. Y papá, y cuenta tu experiencia. Por eso, ¿no? Yo no sé si aquí alguien no ha recibido a Jesús. ¿Todo el mundo ha recibido a Jesús? Por Dios, pero también tenemos que traer gente que no reciban a Jesús, ¿eh? Bueno, pues esa es más o menos la historia, hermano. Quiero que Dios os bendiga mucho, de verdad, ¿eh? Os quiero a todos por igual y de verdad, hermano, que estoy comprometido con vosotros y cuando tengamos un tiempo, pues para que yo hable, si queréis preguntarme algo, pues también estoy accesible. El hermano tiene mi correo, de internet, el Facebook, todo, ¿eh? Yo estoy abierto y no hay problema, ¿eh? en contactar conmigo. Soy accesible todavía, ¿eh? Bueno, que el Señor os bendiga, hermano. Bueno, mis hermanos, vamos a disponernos a ofrendar al Señor nuestros diezmos. Quiero pedirle a Sofi si nos ayuda a recolectar la ofrenda. Anita, ¿nos quieres guiar en una oración por las ofrendas y los diezmos? Sí, no, acá. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que proveas al hermano, Señor, que nos acaba de predicar, de sus necesidades, Señor, y que pongas en nosotros, Señor, el gozo, Señor, de poder ofrendar, de darte lo que a ti te corresponde, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Si alguien quiere un sobre, si levanta su manita, por favor, para que se los dé Sofi.
No sé si nos escribió alguien de los que están conectados para saludarlos. Sí, ya, por favor. Gracias. Nuestro hermano Víctor Pérez, George, Víctor hijo, les saludamos. El Señor les bendiga, les tenga con bien y el Señor haya hablado a sus corazones. También nuestro hermano Saúl, Sergio Ibarra, Flor, la familia Mora Ruiz y Andrea Guillén. Si podemos pasar la cámara para que vean a nuestros hermanos que están aquí reunidos. Si pueden decir así brevemente su nombre cuando les pasen. A ver, ¿con quién empezamos? Sí, a ver, Juan. Ustedes, los hermanos. Si quieren decir su nombre, por favor, que los están ahí tomando. Vidal. Elizabeth. Marco. Refugio. Nuestros hermanos invitados, José. Sofía. ¿Quién más por acá? Ya son todos. Nuestro hermano Víctor, que está atrás de la cámara. Y yo soy la hermana Araceli. Quisiera pedirle a nuestro hermano Rubén si puede acompañar a nuestro hermano Rubén al frente. Y bueno, quedan 10 minutitos. Si usted quiere compartirnos algo brevemente y despedirnos. Bueno, pues escuchando al hermano, que creo que Dios nos habla continuamente y en su grande bondad nos vuelve a instruir y a recordar y a animar, ¿no? La palabra, la prédica siempre tiene que venir justamente consolación, exhortación, edificación. Entonces, cuando nosotros escuchamos justamente eso, es como volver a poner nuestros ojos en lo que Dios ha hecho y quién es Dios, porque cuando aún a pesar de que nosotros lo conocemos, como Elías, podríamos decir que Elías no conocía al Señor, lo conocía tremendamente, lo conocía íntimamente, pero en algún momento justamente él tuvo temor. Entonces nosotros, no importa qué nivel de comunión tengamos, por supuesto que siempre quiera más, pero en algún momento podemos flaquear, somos humanos y en cualquier momento nosotros podemos justamente desanimarnos, entristecernos, tener temor. Y un profeta de la estatura de Elías, de repente decir, basta ya, Señor, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. Muchas veces por mi cabeza eso ha pasado desde que conocí al Señor. Y también yo en algunos momentos dije, Señor, yo no sirvo para esto, yo creo que mejor hasta aquí conmigo. Y muchas veces le he copiado esa frase a Elías diciéndole, basta ya, Señor, ya acaba con mi vida porque yo no soy para esto. Pero me da mucho gusto poder volver a poner la mirada en el Señor, que eso es lo que Dios quiere. Meditaba en Pedro, en ese pasaje cuando Pedro camina sobre las aguas, pero también vemos otro pasaje parecido. Y meditaba que hay momentos donde Dios va a quitar de nuestro entorno las tormentas, pero hay momentos en que no lo va a hacer. Podemos ver cuando Pedro está en la barca y el Señor va caminando sobre el agua, y ya todos conocemos esa analogía justamente de cuando se levanta la tormenta, que pueden significar muchos problemas, que pueden significar muchas adversidades, que puede significar el viento, las nubes, el mar, el sonido. Todo eso es verdaderamente aterrador. Los que conocen el mar y han estado a la mitad del mar y de repente aún a la luz del día lo ve uno embravecido, no se quiere uno meter con él, mejor lo quiere uno como amigo.
Dice, yo no quiero problemas con el mar. Pero cuando el mar está embravecido y está de noche y está el viento y está el mar entonces hay un terror tremendo. Los discípulos iban por el mar y de repente ven a Jesús y a veces decimos, ay, es que ese Pedro era bien arrojado, ese Pedro de repente era muy efusivo, impulsivo, y a veces lo usamos como para hablar un poquito acerca de sus debilidades, pero después de Jesús yo no conozco a nadie que haya dado 2 o 3 pasos en el mar. También tuvo su confianza, también tuvo su fe. Y vemos que después Pedro duda, Pedro se atemoriza, Pedro empieza a hundirse, pero ahí estuvo Jesús al lado de Pedro para extenderle la mano y aunque le dijo, ¿por qué dudaste? De todas formas lo sacó, no dejó que se ahogara y volvieron a la balsa a un lugar seguro. Digamos que en esa circunstancia el Señor no le quitó las adversidades a Pedro, no le quitó los problemas, no le quitó nada de lo que estaba ahí atemorizando a Pedro, no le quitó nada de eso, porque dice la Escritura que él se distrajo del Señor y empezó a ver lo demás y se empezó a preocupar, y justo lo que el hermano hoy nos predicaba tiene que ver con eso. Que nosotros estamos en el andar cotidiano con nuestra vida, con el Señor, y de repente empezamos a ver las circunstancias, como bien decía, a veces un problema se llama 5,000 pesos, a veces un problema se llama matrimonio, amistad, iglesia, estabilidad, trabajo, escuela, lo que sea. Muchas veces va a tomar ese nombre, pero eso no importa, los problemas siempre van a estar ahí queriéndonos espantar, pero quien verdaderamente va a estar ahí siempre firme para extender su mano y sacarnos aun cuando nos estemos hundiendo, es el Señor Jesucristo, siempre. Pero va a haber otras veces que en su infinita sabiduría el Señor, como aquella otra ocasión que él iba dormido en el bote, y de repente se levanta la tormenta y los discípulos estaban espantados y todavía estaban y lo regañan casi, y le dicen, Señor, ¿no tienes cuidado que estamos a punto de perecer y tú aquí vienes dormido, Señor? Y entonces el Señor se levanta y le dice a la tormenta, calla, enmudece, se acabó el problema. Va a haber momentos en que Dios quite los problemas de nosotros y va a haber momentos en que el Señor diga, no los voy a quitar, pero yo voy a estar contigo, enseñándote a caminar aún a través de la tormenta. Lo importante o la seguridad que nosotros podemos tener en nuestra vida no consiste en la ausencia de problemas. La seguridad que nosotros podamos tener en la vida no consiste en que tengamos mucho dinero o que pongamos cámaras que graben ahí de seguridad o puertas antiexplosivos y circuito cerrado y cercas electrificadas. La seguridad no se trata de que yo me vaya a vivir a Estocolmo, Suecia, y donde no hay ningún problema, que por cierto hace como 3 semanas dijeron que estaban cerrando las cárceles por falta de reos en un país de esa magnitud. La seguridad no se encuentra en esas circunstancias. La seguridad absoluta se encuentra en la presencia de Dios. Siempre. Entonces, como dice la Escritura en Isaías 43, no temas, yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo. Cuando pases por las aguas, yo contigo estaré, y si cruzas los ríos, y la llama no arderá en ti, porque yo soy el Señor tu Redentor. Entonces, los problemas pueden ahí rondarnos, vuelve uno, luego vuelve otro, pero el que siempre va a permanecer fiel con nosotros es el Señor, y Él sí va a estar siempre para sacarnos. Entonces, no pongamos atención a los problemas, y cuando a veces nos distraímos, pongamos la mirada de nueva cuenta en el Señor, para buscar asirnos de Él, y Él va a estar ahí siempre con ese brazo extendido. Cuando Pedro se hunde, le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es decir, sí tenías fe, y dudaste, y se hundió. En el otro pasaje, cuando viene la tormenta, el Señor se voltea a sus discípulos y más bien les cuestiona, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? No les dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poquita fe? Más bien les dijo, ¿dónde está su fe? No veo nada de fe en ustedes. ¿En qué la tienen puesta? ¿En dónde está depositada la fe? Y de eso se trata nuestra vida en Cristo. Podemos tener fe, pero ¿en qué la pusimos? ¿En la mesa? ¿En el doctor? ¿En el dinero? ¿En el trabajo? ¿En la felicidad? ¿En la casa? ¿En qué pusimos la fe? A lo mejor la pusimos en un lugar que no tiene cimiento. Pero si la pusimos en el Señor Jesucristo, entonces aunque todo lo demás sea adverso, vamos a poder estar firmes. ¿Sí? El Señor en el sermón de Mateo, que se conoce como el sermón de la montaña, cuando está terminando de decir todo este hermoso discurso, de repente dice, el que haga mis palabras lo compararé a un hombre prudente, y el que no, lo compararé con alguien insensato.
porque el primero lo construyó su casa sobre la roca, pero el segundo sobre la arena. Entonces, escuchar este tipo de sermón donde otra vez nos dicen a lo mejor algo práctico, sencillo, que uno dice, bueno, es que eso ya lo sé, pongámoslo en práctica. No importa cuánto conozcamos de la Escritura, sino cuánto aplicamos de ella. No importa cuánto yo escucho un mismo sermón, sino cuánto lo deposito justamente. Nunca las palabras que Dios permite que escuchemos son en vano, nunca. Las palabras nunca vuelven a Él vacías, sino van y hacen aquello para lo que fue enviada. Entonces, pongamos nuestros ojos en el Señor, en el autor y consumador de la fe, que Él es justamente quien nos va a sustentar, quien nos va a sostener, quien nos va a llevar a cruzar justamente a través de las dificultades, de las tormentas que la vida va presentando. A Pedro no se le acabaron las tormentas, aunque ya no se vieron de la misma magnitud. Después otra tormenta se llamó también miedo cuando negó al Señor Jesucristo. Y después cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, lo vemos predicando un sermón en el Pentecostés, donde se convierten primero 8,000 personas en 2 sermones. ¿Quién se convierte? ¿Quién hace una predicación, como dijo el hermano? ¿Y cuántos hoy no han conocido al Señor? Imagínense que fueran 8,000 personas las que están escuchando por primera vez el Evangelio y se convierten. Estoy hablando de 2 sermones, porque primero fueron 3 y luego 5 o al revés. Solamente varones, sin contar hombres, mujeres y jóvenes, tal vez niños. Eran muchísimo más de 8,000 en total. Vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, ya no negando al Señor Jesucristo, dispuesto a que lo encarcelen, durmiendo tranquilamente en la cárcel, aun cuando está a punto de morir o de no sé qué le van a hacer al día siguiente. Pongamos nuestra confianza en el Señor, miremos, y también cuando nosotros dudamos podemos decirle, Señor, perdóname, me equivoqué. Porque todo aquello que no es una confianza plena en el Señor, una fe donde yo me estoy entregando, le ofende, le lastima. Señor, perdóname porque vi las circunstancias. Señor, perdóname porque vi el problema. Señor, perdóname porque no tengo nada en la bolsa. Señor, perdóname por la discusión. Señor, perdóname por la casa, por la mala noticia. Mi seguridad no depende de eso. Mi fe está puesta en ti. Quiero confiar en ti, Señor. Perdóname por haber titubeado y aquí estoy, Señor, viéndote a ti. Yo no sé cómo se va a solucionar esto, ni cuándo ni cómo, pero sé que tú tienes un propósito. Aquí estoy, Señor. Entonces la seguridad no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. ¿Sí? Muy bien, no sé, creo que ya son 2:30, está bien, ¿verdad? ¿Ya? Oramos. Bueno, creo que también se despiden de la gente de internet, le damos gracias a las personas que siguieron por internet. Y pues bueno, vamos a orar después de esta oración, quedamos despedidos. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, por la instrucción que nos has dado, Señor, el día de hoy, por esta tarde, Señor. Queremos reiterarte, Señor, que es cierto, muchas veces nosotros cambiamos nuestros ojos, nuestro corazón cambia de lugar y nuestra esperanza, Dios, es colocada a veces de manera imperceptible en aquello que nuestros ojos ven, Señor. Tenemos nuestros propios miedos y a veces, Dios, justamente por nuestros miedos, evitamos dar un paso firme y conciso a donde tú nos estás instruyendo y guiando, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, todas aquellas ocasiones, Dios, donde nosotros hemos dudado, donde no hemos confiado, donde nuestra fe está puesta en las personas o en las cosas o en las circunstancias, te pedimos que nos perdones. Pero también te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú, Dios, has otorgado tu perdón desde hace 2,000 años, Señor. Por eso estamos hoy contentos, Dios, por eso que podemos reunirnos, cantar, porque queremos alabar a ese único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, Padre, y te hemos conocido. Y sabemos que en eso consiste la vida eterna. Y te amamos, Señor, no porque nosotros hayamos empezado esta manifestación maravillosa del amor, sino porque tú nos amaste primero, Señor. Tú empezaste todo y aquí estamos rindiéndonos delante de ti, Señor. Y enséñanos, Padre, a confiar. Enséñanos a trasladar nuestra confianza a aquellas porciones de fe que tengamos puestas en otras cosas o en otras personas que no seas tú. Enséñanos a ponerla en ti, Señor, y mirarte, Dios. Queremos verdaderamente ser personas, hijos tuyos de fe. Verdaderamente queremos tener confianza, Padre, y queremos experimentar tu perfecto amor, porque en el perfecto amor se echa fuera, se va el temor, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre,
y te agradecemos por tu presencia y por tu palabra en este día, en Cristo nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pues saludémonos, hermanos, denos un abrazo y estamos despedidos.